los días en que Babilonia se alzaba como el corazón palpitante del mundo conocido, no existía ciudad más espléndida ni imperio más temido. Sus murallas parecían desafiar al cielo, sus templos brillaban con piedras preciosas, y sus jardines colgantes eran celebrados como una maravilla imposible. Todo en Babilonia hablaba de poder, grandeza y dominio absoluto. Y en el centro de ese imperio se encontraba un hombre cuya palabra era ley, Nabucodonosor, rey de reyes, conquistador de naciones, azote de pueblos y orgullo viviente de Babilonia. Aquel día, el sol se levantó implacable sobre la llanura de Dura. No había nubes que ofrecieran refugio, ni brisa que aliviara el peso del calor. El aire mismo parecía arder, ondulando sobre la tierra seca, como si la creación entera presintiera que algo trascendental estaba por ocurrir. Sin embargo, el calor del sol no era lo que oprimía el pecho de los miles de hombres congregados allí. Era la sombra invisible del poder del rey, que se extendía sobre cada alma como una amenaza silenciosa. Nabucodonosor había ordenado erigir una estatua colosal, una imagen de oro puro que se elevaba más de 30 metros hacia el cielo. No era una obra cualquiera. No representaba solo a un dios, sino al concepto mismo del poder absoluto. Su brillo era tan intenso que hería los ojos, reflejando la luz solar como si un segundo astro hubiera descendido a la tierra. Algunos decían que aquella estatua no solo glorificaba a los dioses de Babilonia, sino al propio Nabucodonosor, cuya soberbia había crecido tanto como su imperio. Para el rey, la estatua no era únicamente un símbolo religioso, era una prueba de lealtad. Nabucodonosor sabía que gobernar por la espada era efectivo, pero gobernar la conciencia era eterno. Quería algo más profundo que obediencia, quería adoración. Deseaba que cada nación conquistada, cada lengua sometida, cada pueblo humillado, reconociera no solo su autoridad política, sino la supremacía espiritual del sistema babilónico. Por ello, convocó a toda la maquinaria del imperio. Desde los rincones más lejanos llegaron sátrapas, prefectos, gobernadores, jueces, magistrados, tesoreros, consejeros y oficiales de todas las provincias. Hombres vestidos con túnicas de distintos colores, portando insignias de autoridad, representando culturas diversas que ahora se postraban ante un mismo trono. La llanura de Dura se convirtió en un mosaico humano, una multitud inmensa unida no por fe, sino por miedo. El silencio que precedió al edicto era pesado. Solo se escuchaba, a lo lejos, el rugido profundo de un horno de fundición. Sus llamas, alimentadas sin descanso, rugían como una bestia hambrienta. El horno no estaba allí por casualidad. Era un mensaje claro, tangible, innegable. La desobediencia no sería tolerada. Entonces un heraldo avanzó. Su voz, entrenada para imponerse sobre ejércitos, resonó en toda la llanura. Pueblos, naciones y lenguas, se les ordena que al oír el sonido de la trompeta, la flauta, el arpa, el salterio y toda clase de instrumentos musicales, se postren y adoren la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Cualquiera que no se postre y adore, será arrojado inmediatamente al horno de fuego ardiente. Un murmullo recorrió la multitud como una ola de inquietud. Nadie dudaba de la seriedad de la amenaza. Babilonia no era conocida por promesas vacías. Entre la multitud, casi invisibles, se encontraban 3 jóvenes judíos, Sadrac, Mesac y Abednego. No eran hombres comunes. Habían sido llevados cautivos desde Jerusalén años atrás, arrancados de su tierra, su templo y su herencia. En Babilonia habían sido educados, renombrados y puestos al servicio del reino. A los ojos del imperio, eran funcionarios útiles, pero en lo más profundo de su ser, seguían siendo siervos del Dios de Israel.
Cuando el edicto fue proclamado, los tres se miraron. No necesitaban palabras. Sabían que el momento que su fe había anticipado había llegado. Durante años habían caminado con prudencia, obedeciendo en todo lo que no comprometiera su lealtad a Dios. Pero ahora el límite había sido cruzado. Inclinarse ante aquella estatua significaba negar al Dios vivo, al Creador del cielo y de la tierra. La música comenzó. Fue un estallido ensordecedor de sonidos perfectamente sincronizados. Trompetas resonaron, cuerdas vibraron, tambores marcaron el ritmo de una obediencia colectiva. Como si fueran una sola criatura, miles de personas se arrodillaron. El polvo se levantó bajo el peso de cuerpos inclinados. La llanura entera se convirtió en un mar de espaldas dobladas. Todos, excepto tres. Sadrac, Mesac y Abed-Nego permanecieron de pie. No gritaron, no desafiaron con gestos exagerados. Simplemente permanecieron erguidos, con la mirada firme y el corazón anclado en una convicción inquebrantable. En medio de la multitud postrada, su quietud los convirtió en un desafío visible, casi insoportable. No pasó mucho tiempo antes de que los ojos equivocados los notaran. Algunos oficiales, movidos por la envidia y el resentimiento, se acercaron al trono. Sus palabras estaban impregnadas de veneno, disfrazado de lealtad. «Oh rey, vive para siempre», dijeron. «Tú has decretado que todo hombre que no adore la estatua sea arrojado al horno. Hay unos judíos a quienes has puesto sobre los asuntos de Babilonia. No te han obedecido, no sirven a tus dioses, ni adoran la estatua que levantaste». El rostro de Nabucodonosor se transformó. La furia comenzó a hervir en su interior, como el mismo horno que esperaba a los desobedientes. No solo se trataba de una falta religiosa, era un desafío directo a su autoridad. «Tráiganlos ante mí», rugió. Los tres jóvenes fueron conducidos al trono. El contraste era impactante. El rey rodeado de oro, poder y terror, y frente a él, tres hombres sin armas, sin defensa, sin más protección que su fe. Nabucodonosor los miró fijamente. «¿Es verdad, Sadrac, Mesac y Abed-Nego, que no sirven a mis dioses ni adoran la estatua que he levantado?», preguntó con voz cargada de amenaza. «Les daré una última oportunidad. Cuando oigan la música, si se postran, quedarán libres. Pero si no lo hacen, serán arrojados al horno de fuego ardiente. Y entonces, ¿qué Dios habrá que pueda librarlos de mis manos?». El silencio fue absoluto. Muchos esperaban súplicas, otros una excusa. Pero lo que siguió fue algo que ni el rey ni su corte estaban preparados para escuchar. «Oh Nabucodonosor», respondieron, «no necesitamos responderte sobre este asunto. Nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano nos librará». El rey apretó los puños, pero los jóvenes continuaron. «Y si no lo hace, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni adoraremos la estatua que has levantado». Aquellas palabras atravesaron la llanura como un relámpago. Las palabras de Sadrac, Mesac y Abed-Nego no fueron un grito ni una provocación. Fueron dichas con calma, con una serenidad que contrastaba violentamente con la furia que comenzaba a consumir al rey. Aquella seguridad no nacía de la arrogancia, sino de una fe que no dependía del resultado. En ese instante, algo invisible pero poderoso se levantó en la llanura de Dura. La confrontación directa entre el orgullo humano y la soberanía divina. El rostro de Nabucodonosor se desfiguró. Sus ojos, antes llenos de control, ahora ardían como brasas. Nunca antes alguien se había atrevido a hablarle de esa manera. Reyes habían temblado ante su presencia. Pueblos enteros habían sido borrados por menos que una palabra de desafío. Y ahora, tres jóvenes cautivos se atrevían a decirle que existía un poder mayor que el suyo
y que aun si ese poder no intervenía, ellos no cederían. «Calienten el horno 7 veces más de lo acostumbrado», ordenó con voz quebrada por la ira. La orden no era simbólica. En Babilonia, cada palabra del rey se ejecutaba al pie de la letra. Los encargados del horno comenzaron a arrojar más combustible, más brea, más leña. El fuego rugió con una violencia antinatural, elevando columnas de calor que distorsionaban la visión. El aire se volvió insoportable. Incluso a distancia, la multitud comenzó a retroceder, cubriéndose el rostro. Nabucodonosor señaló a los hombres más fuertes de su ejército. «Átenlos y arrójenlos al fuego». Los soldados obedecieron sin cuestionar. Amarraron a Sadrac, Mesac y Abednego con sus propias vestiduras, túnicas, mantos y turbantes. No se les permitió quitar nada. No hubo ceremonias finales ni palabras de despedida. El juicio debía ser rápido, ejemplar, aterrador. Mientras los conducían hacia el horno, muchos en la multitud desviaron la mirada. Algunos sentían lástima, otros, alivio de no ser ellos. Nadie esperaba un desenlace diferente. En Babilonia, el fuego siempre ganaba. Pero algo extraordinario ocurrió incluso antes de que los jóvenes tocaran las llamas. El calor era tan extremo que los soldados que los llevaban comenzaron a gritar. El aire ardiente quemó sus pulmones, su piel, su fuerza. Antes de poder lanzar a los jóvenes al interior del horno, cayeron muertos, consumidos por el fuego que pretendían usar como castigo. Sus cuerpos quedaron tendidos en el suelo, testigos silenciosos de que el horno ya había superado todo límite humano. Sadrac, Mesac y Abednego cayeron dentro del horno. Las puertas se cerraron. Para la multitud, ese era el final. Para el cielo, era el comienzo. Durante unos instantes, el silencio fue total. Nadie celebró, nadie habló. Incluso Nabucodonosor observaba con una mezcla de satisfacción y expectativa. El castigo había sido ejecutado, el desafío, aplastado, o eso parecía. De pronto el rey se levantó bruscamente de su trono. Sus ojos se abrieron desmesuradamente. Su respiración se volvió irregular. Algo no estaba bien. «¿No echamos a 3 hombres atados dentro del horno?», preguntó, con una voz que ya no sonaba segura. «Ciertamente, oh rey», respondieron sus consejeros, confundidos por su reacción. Nabucodonosor dio un paso adelante. «Acerca»,